Después recuerden también el tema de la asistencia, ¿no? El grupo de WhatsApp. No se vayan a olvidar. Bueno, el tema de la batería o pila de la placa madre corresponde a una celda de moneda de litio, por la formita que tiene, con un nombre que corresponde a CR2032 de 3 voltios. ¿Okay? Y más que nada se utiliza para funciones del sistema que son de bajo nivel, como por ejemplo alimentar el reloj en tiempo real y almacenar la configuración de la BIOS de una PC, para mantener también las configuraciones que nosotros le hagamos a la BIOS, mantener ese tipo de configuraciones intactas. Este tipo de batería, contrariamente a lo que algunos tal vez crean, no es recargable. Y si nosotros tratamos de recargarla, lo más probable es que termine explotando en uno de los casos. En los PCs que son un poquito más nuevas, la pila solamente se utiliza para el reloj, ¿ok? Solamente para alimentar el reloj en tiempo real, así que no haya ningún problema con el tema de la fecha y hora. Hola Lucas, Nicolás. Estoy grabando, ¿no? Sí. Hola Elizabeth, buenas noches. Hola Lucas. Bueno, el tema de la pila, de la placa madre, es la verdad que es algo muy importante al momento cuando estamos utilizando nuestra PC. Hay problemas cuando la pila falla. Si la pila falla, es decir, se empieza a descargar, en un PC antiguo que almacena la configuración de la BIOS en lo que es el CMOS, vamos a ver algunos mensajes de error al momento de prender la computadora, como falla de batería de CMOS, o error de lectura de CMOS, o error de suma de comprobación de CMOS cuando iniciemos la computadora. Este tipo de carteles, a ver, lo estoy poniendo aquí. Y en algunos casos también la BIOS lo que nos va a indicar es cuando la pila se encuentra descargada, con algunos pitidos. No sé si alguna vez ustedes escucharon algunos pitidos que emitía la computadora al momento que prendían, o nadie escuchó eso. Y luego más adelante les voy a mostrar un poquito sobre eso. No, bien, perfecto, menos mal. O si no, otro síntoma bastante recurrente cuando la pila se encuentra descargada es el tema de que la fecha empiezan a modificarse. Digamos que acá, ahora mi fecha me aparece que es del 13 de agosto de 1995, digamos. No sé si alguna vez a uno de ustedes les pasó ese tipo de cosas, o tampoco. Eso sí es bastante común, el tema de la fecha y la hora que se cambia. No, en algunos casos se actualiza, pero en otros casos, por ejemplo, computadoras un poquito más viejas, digamos las nuevas del gobierno o algunas notebooks, la fecha se mantiene así nomás. Es necesario actualizarlo porque si no, no nos permite utilizar los navegadores, por ejemplo, o algún otro tipo de programa. Así que es un síntoma bastante común el tema de que la fecha se empiece a desactualizar, se empiece a volver atrás. Así que es necesario en ese caso fijarse si la batería, o sea la pila de la placa madre, se encuentra cargada o no. O sea, lo que realmente uno hace es fijarse con un tester o un voltímetro si tiene voltaje o tranquilamente, o ya lo cambia y se fija si era eso o no. Bien, si no tenemos con tester. Sí, las netbook, todas las placas madre, las netbook del gobierno, las notebook, cuentan con una pequeña pila que permite, más que nada, almacenar la configuración de la BIOS y también alimentar el reloj en tiempo real. Es justamente este tipo de pila.
una chiquita. Bien, ¿se entiende? Perfecto. Bueno, como pueden ver en la placa madre, en mi placa madre, van a encontrarse con la pila que justamente se encuentra en este tipo de cosas. Es un pequeño receptor de la pila. Y como les mencioné, el tipo CR2032 de 3 voltios. Y el positivo siempre va de la parte de arriba. De igual forma, es importante, digamos, en el caso de que estemos por cambiarle la pila a una Nodo o a una Netbook, fijarse cómo estaba conectado anteriormente o fijarse en la placa madre o en algún lado que me indique qué parte corresponde al positivo o al negativo. ¿Ok? Así que eso es importante. Si yo me fijo ahora en mi placa madre, acá al ladito aparecía el signo más, es decir, de positivo, que más que nada hacía referencia a que esta chapita metálica de arriba era el positivo y la parte de abajo, que era una chapita que estaba chocando, la parte de abajo era el negativo. Si yo la daba vuelta, también me aparecía un poquito de información con respecto a qué se refiere eso. ¿Voy a decir al tema del positivo y negativo, Walter? Sí, no, lo que decía, si no se lo puede ilustrar en la pantalla a través de la cámara. No, no. A través de la cámara, no, la verdad que ahora no tengo ¿cómo se llama este? La placa madre a mano. Ah, bueno. No, bueno, era eso para uno más o menos más darse cuenta en todos los componentes, eso. Bien, a ver, tengo, pero no sé si se lo van a poder visualizar, eso también. Claro. A ver, Profe, ¿no es eh, mejor laburar con Zoom? pasa que Zoom a mí, la verdad que me consume bastante memoria. El tema de que yo Ah, me puedo grabarlo a partir de acá, me lo almacena directamente al Drive. claro, claro. Así Hotel. que eso No, también. no, no, bueno, era una sugerencia nomás. Ah, no, Como no. ya ves, todo con Zoom en otro lado, bueno, Claro, no, sí, verdad que sí utilizan bastante Zoom. Pero lo que sí, pasa es que ya también con esto lo puedo coordinar con lo que es el Google Calendar, así que tranquilamente después tengo todo separado, ve cómo están claro. las comisiones, y ya solamente ahí, haciendo un clic puedo unirme tranquilamente. Es que me es un poquito más cómodo. Ah, bueno, no hay problema. Bien. ¿Ustedes pueden ver la pantalla? ¿Se ve? Sí, sí, sí. La cámara, digo. ¿Se ve la cámara o no se ve la cámara? Mira. A usted se lo ve clarito, a usted, su rostro. Bien, porque yo no me veo, ese es el problema. No, está su rostro clarito, se lo ve. Ah, ahí está, ya está levantando usted ahí el Sí, pero componente. lo que pasa es que yo quiero ver qué es lo que estoy mostrando. Eso me refiero. Claro. No me sale. Ahí está, ahora sí. Bien, Ah, ahí está, eso, a ver si lo pueden visualizar acá. Sí, Bueno, esta sí, es sí. una plaquita un poquito vieja. La cuestión es que, a ver, ahí está. Si ustedes se fijan, aquí al costado, acá, justamente Sí, sí, aparece el signo que es de más, signo positivo. sí, Bueno, es el que me estaba indicando a mí que la parte positiva corresponde a la chapita metálica. Este tiene una chapita metálica que yo al levantarlo, a ver si se ve bien, yo al sí. levantarlo se desprende la pila, entonces ahora con alguna palanquita, digamos, puedo retirarlo. Ahí está. Justamente es eso. Al pelo. Así que ya con eso puedo medir la placa, perdón, puedo medir la pila, me puedo fijar si tiene voltaje, si cuenta o no con Claro. voltaje, y también me puedo, más que nada es para medirlas, para ver si ese es el problema del tema de la fecha. Bien, ¿se entendió? Sí, sí, profe. Perfecto. Bueno, a ver si vamos entonces.
Bueno, con respecto a los slots o ranura de expansión, estos se tratan de unas ranuras que tiene la placa madre que permiten conectar tarjetas de expansión. No sé si ustedes recuerdan el nombre, yo mencioné la clase pasada. Estas tarjetas se utilizan para agregar características o aumentar en algunos casos el rendimiento del ordenador. Nosotros vimos una tarjeta de expansión anteriormente. ¿Se acuerdan cuál era? No, la RAM no es. Otra cosa. Que me permite aumentarle algunas características, más que nada. Añadir algunas funcionalidades a mi PC. De video. Bien, es así. Justamente aquí, como mencionaba Carlos Mendoza, claro, tenemos también la tarjeta de red Wi-Fi, que ahí corresponden a lo que son los slots o ranuras de expansión. Si yo me fijo en el simulador, a ver si lo tengo abierto. Sí. Bien. En la parte de Explore, yo me fijo en la parte de la placa madre, un vistazo superior. Generalmente los slots o ranuras de expansión corresponden a lo que se encuentran de este costado, para abajo, ¿ok? O sea, todo a partir de estos puertos o ranuras, este color negro, blanco, blanco, negro, negro, blanco, blanco, corresponden a lo que son los slots o ranuras de expansión. Y ahí justamente como estaba mencionando, puedo agregar la placa de video, la tarjeta gráfica, la placa de red Wi-Fi, la placa de red. También puedo agregar una tarjeta de sonido, por ejemplo. Unos puertos USB extras que se hizo antes, pero bueno, ya no. A ver, otro tipo de cosas. Y más que nada eso nomás. Corresponden a los componentes o tarjetas de expansión. Y con respecto a las ranuras que tienen este tipo de tarjetas, vamos a ver. Bueno, existen diferentes tipos de ranuras en lo que son las tarjetas de expansión, como por ejemplo la que se denomina ISA, MCA, EICA, AGP, PCI, PCI extendido o PCI Express, PCIe, etc. A la cual yo quiero hacer hincapié son estas tres, porque son las más comunes, las que encontramos más en nuestra placa madre o en las PC. ¿Ok? El PCI, el puerto PCI o Peripheral Component interconexión de componentes periféricos, es un bus estándar de computadora para conectar periféricos directamente a la placa. ¿Okay? Luego, el sucesor, el que le siguió al PCI, es el PCI extendido. El PCI extendido supera al bus PCI por el mayor ancho de banda que puede transmitir y una velocidad de reloj más rápido, o sea que es mucho más rápido que su antecesor PCI. Y luego encontramos al PCI Express o PCIe, que es un desarrollo del bus PCI, pero que se basa en un sistema de comunicación en serie que es mucho más rápido y más elegante que las dos anteriores. O sea que la diferencia radica en que PCI es un bus, un solo bus, mientras que PCI Express es una conexión punto a punto, o sea que esto, más que nada, digamos que tengo la tarjeta de red Wi-Fi, la placa de video, la tarjeta de red, y cada uno van por separado, tiene su propio bus, conexión punto a punto en serie dedicado, algo así. En cambio, el PCI es uno solo, o sea, como que se conectan y van uno en uno solo. Hacen una conexión y se van separando. Por lo tanto, hay una diferencia notable con respecto a lo ancho de banda, que más que nada es la cantidad de información que puede transmitir por segundo. O sea que hay un mayor ancho de banda, el PCI Express. Es como si fuera, o sea, más que nada para que queden claro, PCI es como si fuera un cuello de botella.
como si fuera una botella así y que se va acá haciendo cada vez más chico. En cambio, PCI Express va todo en uno solo. Tiene cada uno como si fueran varias botellas separadas. ¿Se entiende? Y bueno, más que nada, quiero que quede claro que la diferencia, bien, perfecto, que la diferencia radica en el tema de la velocidad del ancho de banda, mucho más rápido. Bueno, a ver. Con respecto a a los tipos de PCI Express, que son los que más comunes, los que más encontramos, vamos a encontrar estos tipos de componentes que se corresponden a PCI Express por 1. Más que nada el X indica el tamaño físico de la tarjeta o de la ranura PCI, siendo el X por 16 el más grande y el por 1 el más pequeño, obviamente. Entonces esto permite que cada conexión de tarjeta alcance un ancho de banda independiente de las otras tarjetas que puedan estar activas en el sistema. A esto hay que tener en cuenta que no corresponde a una medida o en centímetro o algo así. Más que nada corresponde al número de LANes que tiene cada una de estas tarjetas. ¿Okay? No, Matías, más que nada el ancho de banda, me refiero a la cantidad de información por segundo que transmite, ¿ok? ¿Se entiende, Matías? O sea que mientras mayor cantidad de información me va a permitir mayor datos, mayor informaciones. Ya, claro, exactamente. Mayor capacidad de información, justamente así. El tema de los LANes, ¿quieres hablar sobre esto? El tema de los LANes, bueno, se indica justamente con el sufijo que posee por 1, por 4, por 8, por 16, hasta por 32. Cada LANe es capaz de alcanzar velocidades de más o menos 250, entre 1969 megabytes por segundo. Y depende, obviamente, de la versión del protocolo PCI Express. O sea que hay diferentes tipos de versiones. Hay versiones 1.e, versiones 2.0, versiones 3.0, hasta versiones 4.0. Y obviamente cada uno de esos comienza a tener una velocidad mucho mayor mientras va aumentando. Las tarjetas PCI Express siempre pueden operar en ranuras del tipo PCI con la misma o más líneas que la tarjeta. O sea que a lo que me refiero es, ¿ustedes qué creen? Si yo puedo conectar tranquilamente este componente que es por 1 en una ranura que es por 4 o por 8, ¿va a funcionar o no? Acá Cristian dice que sí, Adrián dice que no. ¿Qué dicen los demás? Carlos dice que sí. Sí, sí, sí. Lo que uno siempre, más que nada, o sea, el sentido común es que va a decir que no, que obviamente no va a funcionar, ¿no? Sentido común. Pero lo bueno es de que los PCI Express permite la compatibilidad, o sea que tranquilamente yo puedo conectar este que es por 1 en uno de que es la ranura PCI Express por 4 o por 8. Recuerden que tiene que ser sí o sí PCI Express, ¿ok? O sea que eso me permite la compatibilidad, eso es lo bueno de los PCI Express. También hay algunas cosas a tener en cuenta y por algunas veces dan problemas. Es el tema de las tarjetas de video o placa de video. A veces, en este caso es la última de acá abajo que es por 16. A veces cuando nosotros compramos y tenemos el controlador nos indica que está utilizando solamente por 8 LANes.
Entonces, lo habitual que pasa en este tipo de cosas es que se encuentre sucio acá abajo o no se encuentre bien conectado o hay alguna suciedad que solamente esté afectando a una partecita de acá. Entonces está tomando solamente por 8, no está tomando los 16 lanes a lo que le corresponde. Pero de igual manera funciona, pero no a la mayor capacidad, a eso me refiero. Entonces, como mencioné, una tarjeta por 8 puede operar en una ranura por 8, por 16 o por 32 carriles. De manera similar, de que es por 1, puede tranquilamente operar en una por 4, por 8, obviamente que encaje, ¿no? Hay que tener en cuenta, no que quede suelto ni nada por el estilo. Bueno, acá van a ver un pequeño ejemplito en una placa madre que me indica el tipo de PCI. PCI Express, que es PCIe o PCI Express por 16. Esta es la primera, esta es una sola. PCI Express por 1, PCI Express por 4, PCI Express otro por 16 y este es el segundo PCI Express. Y en el caso de mi placa madre, ¿ustedes cuál piensan que es PCI Express? Hay una nomás que en mi caso de mi placa madre hay uno solo que es PCI Express de estos. ¿Se ve una diferencia o no? ¿Qué piensan ustedes con respecto a estos? Hay uno que es igualito. Yo quiero ver que me digan cuál es el PCI Express. A eso me refiero. ¿Cuál piensan ustedes? Claro, justamente es el naranja más largo. Si ustedes se fijan, acá de la izquierda es un poquito diferente, ¿no? No es la misma tipo de ranura y el tipo de entrada. Lo de la izquierda, este de aquí, corresponde a los puertos PCI nomás, no al PCI Express. Otra manera de saber y de estar seguro de que es así es fijándome de nuevo en el manual. O sea que yo me fijo en el manual de mi placa madre, como mencioné en la clase pasada, para ver es necesario identificar qué tipo de modelo de mi placa madre tengo. En mi caso P4M900 M7FE versión 7.1. Yo me fijo en las especificaciones, más abajo me voy a fijar justamente acá, en los slots de expansión, como le mencioné. Sí, justamente el que está al lado del CPU, Matías. Perfecto. En ese caso me está indicando que tengo un puerto PCI Express de 16, otro puerto PCI Express de por 1 y tengo dos puertos PCI, no PCI Express, sino PCI nomás. O sea que justamente aparte de este, el naranja, también este de aquí es PCI Express, pero este es de un LAN. El otro son puertos PCI. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Bueno, a ver, sigamos. Bueno, con respecto al bus ID, es una interfaz ATA o avance de tecnología conexión de componente. A ver si lo tengo. Más que nada, este tipo de bus ID es el antecesor a lo que eran los buses SATA, ¿ok? Corresponden a estos cables que son de tipo bandera, los cables anchos, cable gris también se lo denomina, y que antiguamente se utilizaba para la conexión de, digamos, discos duros o unidades de disco óptico, también se lo denomina como cable PATA o cable PATA, pero el nombre más común era el bus ID, que es el estándar de interfaces para la conexión de dispositivos de almacenamiento masivo de datos y unidades de disco óptico, como les dije. Es la interfaz ATA que se permite conectar solamente dos dispositivos por bus.
uno que tiene que estar como esclavo y el otro como maestro. Haciendo un repaso a lo anterior que vimos, si recuerdan, en este cable o cinta ID yo podía conectar dos, tanto disco duro como unidad de disco óptico. O sea que por un cable ID, por un bus ID, yo puedo tener conectado dos componentes. A eso voy. A ver, ¿dónde me quedé? Acá. Bien, en mi caso, yo lo que tengo son tres, dos de abajo y uno del costado. También otra manera es obviamente fijándome en el manual de mi placa madre, que va a ser mucho mejor, y ahí voy a poder identificar cuáles son estos buses ID. Bueno, después tenemos lo que son los buses SATA. Esta es una interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como ahora actualmente son los discos duros o lectores y grabadores CD-DVD, es decir, la unidad de disco óptico. El SATA o serial ATA sustituye al anterior, que era el tradicional paralelo ATA o PATA o simplemente ID, ya que ahora los SATA proporcionan mayores velocidades y mejor aprovechamiento cuando hay varias unidades conectadas. También lo bueno es que permite tener una mayor longitud de cable de transmisión de datos, o sea que yo puedo extenderlo mucho más que esos cables grises, a eso me refiero. Y también me posee la capacidad para conectar varias unidades al instante. Ahora, antiguamente, si recordarán, yo lo que tenía que hacer era utilizar los jumpers de configuración. Ahora tranquilamente puedo conectar varias unidades en los SATA y especificar el tema del máster o esclavo o por dónde va a arrancar a través de la BIOS, que vamos a ver más adelante. En mi caso, de mi placa madre, como pueden ver, yo solamente cuento con dos buses SATA, dos puertos SATA. También de otra manera es fijándome en, justamente aquí, dos puertos SATA, dos conectores SATA. En el manual de mi placa madre. Bien, con respecto a los puertos de alimentación, estos son los encargados de conectar, de la conexión entre lo que son los conectores de la fuente de alimentación y de la placa madre. En mi caso, en mi placa madre, yo cuento con dos conectores, uno que era el de 24 pines, el de abajo, y otro de 4 pines, que lo que está haciendo este es alimentar a la CPU. Bien. Después también obviamente la fuente de alimentación tiene varios tipos de puertos y en algunos casos también la placa madre, otras que son un poquito más modernas, cuentan con otras entradas para la conexión de la fuente de alimentación a la placa madre y alimentar ciertos sectores, como por ejemplo, digamos, algunos puertos PCI Express, porque también necesitan por separado tener una alimentación, que es mucho más recomendable tener diferentes tipos de corrientes y no estarse repartiendo para cada uno. Bueno, hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Qué me dicen? Adrián, Anto, Carlos, Daniel, Elizabeth, Isaac, Julián. Cualquier duda, me avisan. No hay ningún problema, volvemos atrás. Bien, perfecto. También para no dejar de lado el simulador, estaría bueno ver qué tipo de componentes son estos a los cuales va conectado estos puertos PCI, ¿no? Si yo, digamos, doy clic a la tarjeta de video, me voy a fijar justamente que acá abajito me está diciendo PCIe, o decir PCI Express de 16, ¿ok? Así que es otra manera de ir viendo. A ver cómo dice todo, ok, todo claro. Ramiro, ¿qué pasó? ¿En dónde te quedaste?
¿Algo en específico o no? No hay ningún problema, ¿no? Cualquier cosa. También pasa que este tema de los nombres, de los puertos, es un poquito más difícil, pero... Ah, bueno, está bien. Igual, después recordar que está la clase grabada. No hay mucho, capaz que lo más difícil es el tema de los nombres, que estaría bueno que más adelante ustedes lo sepan. Pero la idea es más que nada que ustedes se vayan viendo qué tipo de puertos tiene su PC. Para después, más adelante, en algunos casos, si yo quiero, digamos, comprarme una placa de video, tengo que fijarme que cuento con un PCI Express de 16. También es necesario fijarme qué tipo de puerto de salida tiene, este tipo de cosas. Bien, también otra cosa es me fijo en la placa de red Wi-Fi, el NIC, perdón, la placa de red. Me fijo y tiene también un puerto PCI Express de un LAN o por uno. Ahora sí, la placa de red Wi-Fi. En este caso está utilizando un puerto PCI, es decir, un conector PCI, no es PCI Express ahora. Ahora vemos la diferencia. Y hasta ahora son los únicos puertos que tengo conectados. Bueno, después también tengo el cable SATA. Ver un poquito más de información. Y como mencioné, en este caso mi placa cuenta con, se puede ver acá a detalle, una diferencia, ¿no? Porque tiene un puerto PCI Express, este sí es PCI Express, PCI Express, PCI Express, y parecer estos son PCI normales, los más antiguos. Así que de esa forma ustedes también van a poder saber a través de su computadora. Bueno, entonces sigamos nomás. Los puertos externos, vamos a ver ahora. Tenemos en la parte de los puertos externos el puerto PS2, que es tanto para teclado como para mouse, el puerto paralelo, el puerto serial, el puerto de audio mini jack, el puerto Ethernet, el puerto Firewall y el puerto USB. Esto es tomando, en este caso, esta placa madre, esta PC. ¿Ok? Si yo me fijo aquí, dando un vistazo, tengo los puertos PC2 para mouse y el puerto PC2 para teclado, el puerto paralelo, puerto serial, puerto VGA, USB, Ethernet, Firewall, los de audios, o también se le llama audio mini jack. Bien, entonces en detalle cada uno vamos a ver el que corresponde. El puerto PS2, los puertos PS2 sirven para conectar el teclado y el ratón. Normalmente las placas incluyen dos puertos PS2 idénticos. Sin embargo, como mencioné anteriormente, el teclado y el ratón se tienen que conectar en su conector correcto. De lo contrario, no va a funcionar. Eso es en el caso que tengamos este tipo de puertos PS2. Ahora, hay otras placas madres que cuentan con puerto PS2 mixto, algo así, es un mixto más que nada. A ver si me aparece. Bien. En este caso, si yo tuviese mi placa madre cuenta con este puerto PC2, ahí tranquilamente puedo conectar el teclado o el mouse de manera diferente. No va a haber ningún problema. Pero en mi placa madre, como pueden ver, no tiene ese tipo de cosas. Ese tipo de puerto. El puerto paralelo también se lo conoce con el nombre LPT o puertos de impresora, que más que nada la información es, estos puertos son un poquito viejos, se utilizaba para mandar información de 8 bits al mismo tiempo y permitía conectarse a una unidad de zip, a unidades de CD-ROM, a algunos DVD ROM externos, a unos escáneres, a unas impresoras que actualmente ya se encuentran obsoletos, corresponden a estos puertos paralelos. El puerto serial o puerto en serie, su nombre proviene de la forma en que se envían los datos, transmitiendo un bit tras otro en serie.
Son fáciles de reconocer porque tienen un conector macho, corresponde a este, es el único conector macho de la placa madre, si pueden fijarse, que actualmente ya se encuentra obsoleto. El uso, en este caso del puerto serial, es el único macho que pueden ver. El uso, la verdad que mucho no tengo información respecto al uso que se le daba. No sé si alguno sabrá el tipo de uso. Lo que sí sé es que antiguamente se utilizaba para lo que es programación de microcontroladores, programación de chips. Y actualmente también se utiliza y es bastante bueno para lo que son más que nada programación. Quemar chips, microcontroladores, este tipo de cosas. Si no me equivoco, también se utilizaba, creo, para monitores viejos. Ahora que no sé si estoy... Bueno, la cuestión es que ya actualmente son obsoletos, los encontramos en la placa madre, pero no hay mucho uso. Los puertos de audio mini jack. Bueno, estos son puertos para conectar los diferentes tipos de dispositivos de audio, como son altavoces, micrófonos, dispositivos de audios aparte, etc. Se tratan de conectores denominados mini jack de 3.5 milímetros y se clasifican por colores. Yo me fijo en el simulador y me voy a dar cuenta que cuenta en este caso con 3 puertos de audio mini jack, que es lo más básico. Pero en algunos casos también podemos encontrar de más colores. Y ahora estos son los tipos de identificación que tienen. El de color naranja corresponde a un subwoofer, el de color azul claro a una entrada de línea. Esta entrada de línea es aparte del micrófono. Hay otro tipo también de entrada de línea, que mucho en detalle no quiero ver, pero también sirve para el micrófono. El de color negro para altavoces traseros, el color verde altavoces delanteros, el de color gris para altavoces laterales y el de color rosa para el micrófono en especial. Pero lo más común que encontramos es solamente el de color rosa, el de color verde y el de color azul o celeste para entrada de línea. El puerto Ethernet. Bueno, estos son puertos para conectar el equipo a una red Ethernet y el conector se denomina como RJ45, que corresponde al de acá arriba. Que habitualmente sí lo podemos encontrar en la placa madre o en algunos casos es necesario comprarse una tarjeta de red, como vemos aquí, para poder tener el puerto Ethernet. El puerto Firewire. Este se trata de un bus serie de alta velocidad para cámaras digitales o cámaras fotográficas que son digitales y más que nada es utilizado para para componentes que son de la marca Apple, más que nada. Muchos no lo encontramos, pero estaba bueno ponerlo por el hecho de que el simulador justamente muestra, para que tengan una idea a qué se refiere eso, el puerto Firewire. Bien, luego tenemos los puertos USB, que es Universal Serial Bus o Bus Universal en serie, que es un puerto diseñado para conectar varios periféricos a una computadora. El puerto USB se encuentra, ya lo encontramos en las computadoras más modernas y actualmente existen diferentes tipos para la conexión de diferentes periféricos, como son el mouse, el teclado, en algunos casos solamente también el tema de los micrófonos o tal vez el tema del... no me sale el nombre, el altavoz. También existen diferentes tipos de versiones que proporcionan mayor velocidad. ¿Ustedes saben qué versión de USB tienen ustedes actualmente? Bien, Marcelo dice 2.0, 2.0 y 3.0. Perfecto. Daniel dice... Bueno, una forma fácil de poder identificar qué tipo de versión poseemos en nuestro USB es el color.
el tema del color. Si nosotros nos fijamos en los de color grises, corresponden a los USB 2.0. El USB 3.0 corresponden a los colores azules, como pueden ver acá, que proporcionan una mayor velocidad con respecto al antecesor. Velocidad bastante buena. Bien, 3.0, 3.1. La verdad que el 3.1 no sé, también tiene un color aparte, no sé si es el rojo, puede ser. O si ya son 4.0, la verdad que... Ah, perfecto, bien. Sí, los 3.1 se identifican en un color rojo, justamente, y estos transmiten una velocidad mucho mayor. Un USB azul y otro negro. Un colorcito gris puede ser, más que nada, fíjate. Creo que sí. Apa, un color amarillo. Bueno, en ese caso, entonces sería mejor que te fijes qué tipo de puerto posee. O sea, en el manual. Pero yo creo que más que nada... bueno, hola Jorge. Buenas noches. Bien, no hay problema. Después, bueno, ya estaba un poquito más adelantado, pero de igual está la grabación de la clase, así que tranquilamente podés retomar. Igual cualquier duda a partir de ahora, pregunta, bueno, no hay ningún problema. También va a estar subiendo la diapositiva, eso también, recuerden. Toda esta diapositiva, con un par de notas que voy diciendo, va a estar en la plataforma. La plataforma, para los que no sepan, algunos todavía, se encuentra en la descripción del grupo. Si ustedes se fijan, comisión 2, van a encontrarse en la descripción del grupo. Bien. Bueno, estos son con respecto a los puertos USB. También en la placa madre contamos con conectores USB. Estos conectores dan servicio de datos y además proporcionan alimentación eléctrica a conectores USB 2.0 que generalmente se suelen equipar para poder contar con USBs en la parte frontal del gabinete. Entonces lo podemos encontrar en dos modos. Luego de terminar el curso, no, o sea, se encuentra, la plataforma sigue ahí. En este caso, corresponde a ustedes la comisión de noviembre, no va a tocar nada, se van a seguir ahí, a menos que el coordinador saque algunas cosas, pero la mayoría de las cosas, los recursos se van a encontrar acá nomás. Igual, o sea, les recomiendo que vayan descargando. El tema de las clases, esto sí se encuentra subido en YouTube, yo no lo voy a borrar, pero lo que sí recomiendo es que las diapositivas por lo menos la descarguen. Bien. Ok, perfecto. Bueno, como mencioné, el tema de estos conectores USB me permiten a mí no solamente colocar conectores USB 2.0 o 3.0 en la parte frontal del gabinete, sino también otro tipo de componentes, digamos. No sé si alguno de ustedes cuenta lo que tienen en PC ahora de escritorio con lectores de tarjeta SD o algún otro tipo de puerto, conector. Pero si tienen, bien, perfecto, ahí Matías, Marcelo. Bueno, ese tipo de conectores generalmente se encuentran alimentados por estos conectores USB de la placa madre. Como pueden verse aquí, en mi placa madre son estos tipos de puertos. Hay dos diferentes. Encontramos en primer lugar este tipo de puertos, este tipo de conector USB que se denomina como pines al aire, porque no tiene nada solamente. Y lo de acá abajo también es un conector USB, pero se lo denomina pines en un cajetín, en una pequeña cajita, mucho más elegante. Y en mi caso, como pueden notarlo, se utiliza para lector de tarjetas de memoria
SD y otro tipo de tarjetas. Y para poder desconectarlo, como pueden ver, se encuentra un poquito arriba del disco duro. Yo lo que tengo que hacer es destornillar, sacar el tornillo del costado nomás. Luego, obviamente, retirar el cable que iba conectado a la placa madre. Y como pueden ver, este es el componente. Tarjeta SD, también tiene un USB 2.0 y va conectado a uno de los pines al aire del USB. Bien, en la parte de acá trasera también tenemos esos USB, pero estos de aquí, más que nada, corresponden, lo que se muestran acá atrás, acá se ve un poquito mejor. Bien, estos de acá van conectados generalmente a lo que son de acá la parte delantera. Tenemos por ejemplo el USB, o también contamos con la entrada, la salida de audio, la entrada de línea o para micrófono. Bien, este tipo de puertos de componentes externos en la parte frontal van alimentados generalmente por estos. Bueno, seguimos más. Ok, antes de ya, este sería lo último de la clase, de lo que nos queda a ver. Vamos a ver un pequeño repaso. Bueno, los componentes de nuestra PC, los tipos de puertos de nuestra PC y las precauciones a tener en cuenta al desarmar nuestra PC. En primer lugar, me gustaría que ustedes reconozcan qué tipo de puertos tiene mi PC y qué componentes pueden ver acá. Si pueden, me lo dicen por chat o por micrófono, no hay ningún problema. Yo igual estoy leyendo acá todo el chat. Bien. Puerto PS2. Perfecto. Puerto serial. ¿Cuál sería el puerto PS2? Traten a ver de decirme el color, todo eso. Así más o menos ustedes mismos van identificando. Bien. Bien. Los demás. El RJ45, perfecto. El que es Ethernet, el de acá. El del mouse, el verde. Bien. El teclado, el de color morado, violeta. El este de color que es ya de por sí macho es el serial, el DR25. El VGA, famoso VGA de color azul. Los puertos USB, puerto de Ethernet. Y me falta uno, el mini jack. Bien, perfecto. Los componentes, ¿qué componentes pueden ver acá? Ya de por sí en la parte trasera y en la parte interna de mi gabinete. Bien, la fuente es una. ¿Qué más? Placa madre. Bien, disco duro. Aquí yo puedo identificar algo, no sé si ustedes también. ¿Qué tipo de disco duro poseo? ¿Es ID o SATA? ¿Qué piensan ustedes? SATA. ¿Qué dicen los demás? SATA, 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 SATA. Bien, perfecto. Tengan en cuenta que es ligeramente de un color rojo, también en algunos casos viene de un color negro o tal vez un color azul, la verdad. Dos SATAs, bien. Uno para el disco óptico y otro para el disco duro. Perfecto. Microprocesador, bien. Bueno, ya entramos ahora en parte de la placa madre para ver ahí los componentes. El tema de algunas tarjetas de expansión. ¿Poseo tarjeta de expansión o no? ¿Ustedes pueden identificar alguna? Bien, no. Acá Adrián dice que no. El resto, ¿qué dice? No. No, no, ninguna. Bien, perfecto. De 10. Ahora vamos a la parte de la placa madre. Quiero que me identifiquen los puertos, los componentes, las partes, todo.
Ahí también, si pueden, por favor me va indicando en la parte, digamos, del medio, en la parte izquierda o al lado del tanto. Así ustedes mismos también van aprendiendo. Bien. Bien. El puente norte. El chipset puente norte. CPU. Chipset puente norte. Los slots de memoria RAM. ¿Cuántos slots de memoria RAM poseo? Dos. Daniel, no, los verdes tienen otro nombre, recién lo vimos. A ver, Daniel, si te acordás. Fíjate que nosotros tenemos acá los puertos externos, el VGA, el serial, todo eso. Acá tenemos otro tipo de puertos. Y estos dos verdes, ¿a cuál corresponden? ¿Te acordás? Bien. Pero a ver, Daniel, quiero saber si te acordás o no, Daniel. A ver, en la parte, ¿te acuerdas en la parte de los PCIs? Si nosotros nos dirigimos, a ver, en los PCIs, bien, acá. Acuérdate que el tema de los PCIs generalmente lo encontramos aquí y tienen, se encuentran al lado, va un poquito vertical a los puertos externos. ¿Por qué? Porque acá puedo tranquilamente poner la placa de video y acá va a tener la salida. ¿Ok? Si yo me fijo en el simulador, me voy a dar cuenta porque ahí tiene la salida y va conectado con esta chapita, va atornillado para poner el puerto de video. Acá entonces tengo PCI, PCI, PCI. Y ahora una forma de saber cuáles son los slots o de memoria RAM, la ranura de memoria RAM, es fijarme en primer lugar qué es lo que me dice en la placa madre, si es que puedo identificar el nombre. Otra cosa es fijarme los ganchitos o seguros que tienen al costado. Bien, te acuérdate que estos tienen que asegurar bien a la memoria RAM. Tengo dos, acá y acá. ¿Se entiende, Daniel? A ver, en la memoria RAM, justamente esos ganchitos van asegurados aquí, aquí y aquí. En algunos casos, bien, perfecto, Daniel. Y en cambio, los demás que se encuentran de manera vertical, a lo que son los puertos externos, tiene su porqué, porque de esa forma voy a tener salida a la parte trasera del gabinete. Así que bueno, eso es también a que tengan en cuenta. A ver, no, era más adelante. Listo, acá. ¿Qué otros componentes? ¿Qué piensan ustedes? A ver, me dijeron, Matías, se llamaba chipset Puente Norte y Puente Sur, o simplemente Puente Norte y Puente Sur. El Puente Norte generalmente lo encontramos con un disipador que se encuentra aquí, generalmente porque va arriba, y el Puente Sur es como si fuera una pequeña pila, pero corresponde a este que es el Puente Sur, marca vía. El compartimiento de la pila, bien, perfecto, el de acá. El conector de cable ID, bien, los de abajo. Conectores de alimentación. ¿Cuáles son los conectores de alimentación? ¿De qué color? ¿Y cuántos también? Bien, acá hay uno. Primero el conector de 24 pines es uno. Y el de 4. El de 24 pines, que es el de aquí abajo,
y el de 4. Uno, este está alimentando al CPU, este está alimentando a los demás puertos. Perfecto. Hay algo también que se están olvidando, a ver si dijeron o no. No, hay uno que se están olvidando. Otro puerto, aparte del ID. Claro, bueno, el zócalo estaría acá abajito. Está bien, perfecto. Puerto SATA, bien. Sí, Daniel. Los de aquí abajo, estos de acá a la izquierda, son los SATA. ¿Y qué podía conectar ahí? Un disco duro y otro componente más. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? El lector, bien, lector de CD, grabador de CD, DVD o también simplemente unidad de disco óptico. Perfecto. A ver, ¿me estamos olvidando de otro o no? Algo también que está interesante que vean es que tiene puertos también, pines paralelos. Bien, acá se conectaban antiguamente los puertos de impresora o alguna unidad lector o grabador de CD externo, como si fuera paralelo más que nada. ¿Qué son estos? ¿Cómo se denominaban? Estos chiquitos de abajo. No, esto me refiero yo. A esto de aquí. Bien, conectores, ¿qué? ¿Qué tipo de conectores? Recién nomás lo vimos. Hace ratito. USB, perfecto. USB. Ahora, el tema de los puertos, perdón, las ranuras de expansión. ¿Cuántas ranuras de expansión hay y de qué tipo pueden ver acá? Aquí, acá hay algo que está bueno, porque acá justamente se ve que hay uno que está diciendo qué tipo de PCI es, ¿ok? Pero ustedes quiero que me digan cuántos puertos PCI tengo, cuánta ranura de expansión tengo, ¿bien? Puerto de expansión, para ranura de expansión, todo eso. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Estamos indecisos. Matías dice 2, Adrián dice 4, Carlos dice 3, ¿alguien más? Lucas dice 4, Anto dice 2. ¿Y cuáles? Quiero ahora que me digan cuáles son esos 2, cuáles son esos 4. Bien, acá justamente Cristian se fue más directo y dijo que hay un PCI X por 1, un PCI X por 16 y 2 PCI. No, Matías. Los puertos de expansión son para añadirle funcionalidad a la PC. ¿Qué componentes puedo conectar ahí? Yo puedo conectar, por ejemplo, la tarjeta de video, la tarjeta de red, la tarjeta de red Wi-Fi, a una tarjeta de sonido, pero no corresponden a las memorias RAM. Eso es otra cosa, es aparte, para que tengan en cuenta. Bien. Es como que estoy añadiendo características, algunas funcionalidades. Puedo utilizar la PC sin ningún problema si no conecto nada acá. ¿Ok? Pero, en cambio, en la memoria RAM, sí o sí necesito tener una memoria RAM. Si no, no va a prender la compu. ¿Se entiende, Matías?
Bien, perfecto. Ahora, eso quiero. Claro, placa de red. Acá, si yo me fijo en el simulador, corresponde a la placa, perdón, placa de video de la derecha, placa de red y acá digamos una placa de red Wi-Fi. Acá me dijeron, Cristian me dijo PCI X. ¿Seguro que es PCI X? Y lo que me dijeron, 2, 3, ¿cuánto? ¿Qué tipo de PCI es? También quiero que se fijen. Acá yo tranquilamente me puedo identificarlo, ¿no? A ver, acá me está diciendo algo de información. PCI E por 1. ¿Qué será? ¿Qué me escuchan mal? ¿Los demás me escuchan mal o no? A ver, trata de desconectarte y volverte a conectar, Matías. A ver, capaz que ahí. Ah, bien, bien. Al escribir decimos. Ah, ok. Bueno, así terminamos ahora el tema de los PCI y luego seguimos con la BIOS. Quiero que se fijen. Y acá dice PCIe por 1, o decir, de un LAN. El de acá, a ver si lo puedo leer. No me dice mucho, no lo puedo leer bien. Pero bueno, tranquilamente sé que es un PCIe por 16. Acá generalmente va conectado mi placa de video. Los de acá, de color verde, son dos PCI. Acá dice PCI nomás. O sea que es solamente PCI. Pero quiero que me digan ¿qué tipo de PCI es? PCI X, PCI E. Recuerden que es diferente, ¿no? ¿Qué era PCI X? ¿Se acuerdan de eso o no? Bien, PCI extendido. Perfecto. Recuerden que es diferente. PCI, PCI X y PCI E. PCI era PCI, tranquilamente el PCI nomás. PCI X era el PCI extendido. Un poquito mejor que el PCI, pero no tan bueno como el PCI Express. Recuerden, ¿no? De eso quiero que tengan en claro. Y como pueden ver, la placa de madre me indica, acá ya me está diciendo qué tipo de puerto posee. PCIe, solamente PCI, y acá solamente me dice PCI, acá arriba. Recién lo leo, PCIe por 16. Otra manera de saber qué tipo de puertos PCI poseo es fijándome en el manual. Me dice justamente un PCIe por 16, o sea un PCI Express por 16, PCI Express por 1, 2 PCI nomás. Ok. Ahora sigamos entonces. ¿Qué precauciones y advertencias a tener en cuenta al armar o desarmar la PC? ¿Recuerdan? Este era a tener en cuenta. Quiero que me digan qué tipo de precauciones hay que tener en cuenta. Bien, sacarse la estática. ¿Cómo yo podía sacarme la estática? ¿O qué manera podía yo evitar la estática? Tocando el gabinete, tocando el metal, con la pulsera antiestática. Perfecto. Otro tipo de cosas. ¿Qué me dicen los demás? Anto, Cristian, Lautaro. Lavarse la mano, bien. Guante lácteo, perfecto. De 10. Otro tipo de precauciones al momento de armar, desarmar la PC, aparte de la estática. Precauciones o recomendaciones, advertencias, como quieran.
Perfecto. ¿Por qué les recalcaba siempre el tema de sacar fotos? ¿Se acuerdan de eso? Porque siempre les decía que al momento de desarmar saquen fotos, traten de sacar fotos a todo lo que puedan. Anoten, si pueden anoten o no. A ver, ¿qué dicen? Claro, para no olvidarnos dónde va cada componente. Perfecto. ¿Qué más? El tema de los tornillos. ¿Qué dicen? Claro, obviamente algunos son cortos, otros son largos. Por esto es necesario separar los tornillos. Justamente como dice Elizabeth, es necesario tener indicado. Lo que generalmente yo hago es tener en un sobrecito o tener separado en alguna parte, en algún bol, en algún otro tipo de cosa, indicando acá va conectado. Estos tornillos son para la parte lateral, digamos. Estos tornillos van para conectar, para atornillar los discos duros. Estos van para la fuente y de esa forma. Y esto es muy importante porque a veces suelen pasar que si conectamos un tornillo donde no iba, generalmente tenemos problemas, empieza a sonar feo la computadora, mucho ruido. Claro, eso también. El tornillo que saca, para sacar lo vuelvo a poner en el mismo lugar para no perderlos. Eso está bueno. Justamente a eso me refiero. Así que hay que tener en cuenta eso. Bien. El tema de los cables. ¿Qué hay que hacer con los cables? Bien, perfecto. Enumerarlos también si me gusta, tener separado. El Cristian también, hay que intentar dejarlo repose unos 10-15 minutos para que se descarguen los capacitores y no joda nada, parte del coso. Perfecto. ¿Qué me dicen los demás? A ver, otra precaución. Bueno, dentro de todo, creo que serían los más básicos a tener en cuenta. Ahora, un par de preguntas, bueno, así después ya entramos con el BIOS y entramos rapidito con el BIOS, tenemos tiempo. Sí, 9:15. A ver, para un par de preguntas para repaso. Supongamos que la fuente de alimentación de mi PC se quema y logro reciclar una fuente de una PC vieja que tenía. ¿Puedo instalarla a mi PC para que vuelva a funcionar tranquilamente? ¿Qué dicen ustedes? Sí, no, ¿por qué? ¿Por qué sí, por qué no? Bien, Gustavo dice que no. ¿Por qué sí, por qué no? Depende de cada componente, bien. Depende si es la misma fuente, también. Profe, depende de la cantidad de watt que utilice la cantidad de componentes de la computadora. Bien, claro, eso también me gusta. Depende mucho de eso. Perfecto. Testearla. No sé si les dije el tema también del que se utiliza. Uf. Bueno, tenés que fijarte. La idea. Bueno, más adelante, si te animás a esperar, vamos a ver cómo probar si una fuente funciona de manera sencilla. ¿Ok? Así que eso, ahí te pido un poquito de paciencia y vamos a ver con respecto a la fuente. Y bueno, sí, la idea es testearla, fijarse si va a alimentar bien a todos los componentes. Si yo por ahí reciclo o alguien me vende una fuente porque su PC no funcionaba, qué sé yo, tengo que fijarme cuántos watts posee, digamos acá en la fuente. Acá me dice 300 watts máximo. Una cosa que no sé, creo que no les comenté, es que a veces
cuando uno se está armando su PC de manera independiente, está bueno fijarse en las fuentes que se recomienda. ¿Cómo se hace eso? Es haciéndolo a través de una calculadora de fuente de poder. Con esta calculadora de potencia de la fuente de alimentación, yo voy a ir indicando el tipo de placa madre que quiero poner, en este caso una de sobremesa, porque es una PC de escritorio. El procesador que yo quiero, digamos que es un Intel, y quiero comprarme un Core i3. No, vamos a un poquito mejor, a ver, un Core i5. Memoria RAM. En mi caso solamente quiero tener, a ver, la placa madre con la cual poseo solamente me permite de tipo DDR3. Y quiero instalarle una de 4 por el momento. Pero digamos que el día de mañana quiero instalarle otra más de DDR3 y de 4 porque mi PC, mi placa madre lo permite. Hay que tener en cuenta cuánto es lo máximo. Si se fijan en el manual, se van a fijar lo máximo que soporta. Hay que tener en cuenta eso. Supongamos que lo máximo que soporta lo mío es 16. Pero yo quiero extenderlo solamente hasta 8 GB. Y bueno, el día de mañana estoy pensando comprarme una tarjeta gráfica. Digamos que es una Nvidia. A ver, una GeForce, una que sea muy buena, digamos la GTX. Almacenamiento, por el momento solamente quiero un disco de estado sólido SATA, una unidad de óptica, y no, la verdad que no quiero poner unidad óptica, digamos. Tarjetas PCI Express, y bueno, por ahora solo la tarjeta Wi-Fi. Otra tarjeta PCI, no. Ratón, el convencional, teclado el convencional, o puedo decir que sea gamer, no hay problema. Ventiladores, ¿cuántos ventiladores tengo? Tengo que fijarme las medidas. Cuando uno generalmente compra un ventilador le indica las medidas, ¿bien? También otra manera de verlo es a través de googleando un poquito el ventilador que posee. Digamos que es uno de los comunes, 120. Otros dispositivos, digamos que tengo USB 2.0, 3.0 en la parte frontal, pero por el momento no tengo otro dispositivo. Entonces ya con todos esos componentes que le voy indicando, voy a calcular y me tira más o menos una estimación de cuántos watts está bueno que mi PC tenga, ¿ok? Me está diciendo que ya lo mínimo sería 400 watts. Ya de ahí nomás para arriba voy a funcionar tranquilamente mi PC con esa fuente. Bien, ¿se entiende? De la misma forma también hay otro tipo de calculadora, tal vez un poquito más simple, pero está buena esa también. Así que ustedes también pueden hacerlo eso si no tienen componentes algo viejos. Sí, la verdad que mucho se utiliza, y ya de por sí es... hay varios, pero está muy bueno, es muy conocida, Heknetic. Pero ya de por sí cuando uno compra unas cosas que son un poquito potentes, un disco de estado sólido, procesador de Core i5, necesita bastante potencia, ¿ok? A partir de los 400, 500 watts. Bien, vamos a seguir para un poquito más. ¿Por qué se recomienda el uso de estabilizadores de tensión para la PC? ¿Qué piensan ustedes? Perfecto, ahí se me gustó por la variación de tensión, para no quemarla bien. Justamente es corte de energía, por la suba de energía, suba y baja de tensión. Solamente se quema por la suba de energía o también se puede quemar por la baja de energía. Por ambas, perfecto. Por la baja también se quema.
Bien, eso también tengan en cuenta. Otra cosa, a ver, mi disco duro HDD en mi PC antigua se ha averiado y debo comprarme un nuevo, pero esta vez quiero mejorarlo, así que decido comprarme un disco de estado sólido, una unidad de estado sólido, SSD. Ahora, ¿será mi PC más rápida que antes? ¿Qué piensan ustedes? Sí, sí, mayor velocidad de lectura, sí. Los demás, ¿qué me dicen? Cambiar de HDD a SSD, ¿habrá una mejoría? Sí, sí. Bien. Y sí, la respuesta es sí. La verdad que se nota que hay una bastante mejoría, pero ¿qué es lo que tengo que fijarme sí o sí que tenga mi placa madre? Claro, o sea, también depende de los demás componentes, pero la verdad es que sí se nota la mejoría desde el primer momento en que prendemos la PC. Vamos a notar que inicia el toque, o sea, hay una bastante mejoría. Los puertos 2.0, no, otro puerto era. ¿Qué puerto se conecta en la... Bien, eso. Los SSD solamente se pueden conectar en puertos SATA. Hay versiones de puertos SATA, versión 1.0, 2.0, 3.0, pero de igual forma se ve una mejoría bastante desde el puerto 1.0. Así que la verdad que conviene por lo menos ahorrarse un poquito de plata y comprarse aunque sea un disco de estado sólido de 250 GB y se nota bastante una mejoría. Así que está bueno. Ahora, puedo instalar una memoria RAM DDR3 en un slot de memoria RAM DDR4. ¿Y qué diferencia hay entre estas dos? Bien, aquí Carlos al toque no. Los demás no. Perfecto, eso quiero que tengan en cuenta, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre estas dos? ¿Qué piensan ustedes? O capaz que no le dije también. Sí, esa es una diferencia de voltaje. Perfecto. Mejor frecuencia. Bien, esa es otra. Mejor frecuencia. Sí, justamente la frecuencia y el voltaje. Perfecto. Y ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Es mejor una memoria RAM? Digamos, tengo una memoria RAM de 8 GB de DDR3. Y tengo una otra memoria de 8 GB de DDR4. ¿Cuál creen que sea mejor? La de 4, bien. La de 4, perfectamente la de 4 porque es el tema de la frecuencia. Hay una cosa que yo creo que tengan en cuenta. Una cosa es la capacidad, es decir, 2 GB, 4 GB, 8 GB de la memoria RAM. Otra cosa es la frecuencia, ¿ok? Entonces, mayor RAM es mayor procesos en ejecución, más ventanas abiertas, más programas abiertos. Mayor frecuencia de RAM es una mayor velocidad de comunicación entre el procesador y los demás componentes, ¿ok? Y aprovechar el dual channel, eso también iba después enseguida. A ver, ¿será mi PC más rápida si incremento su memoria RAM? ¿Veré alguna mejoría? ¿Qué piensan ustedes? Sí, todo dice sí. Los demás, ¿qué opinan? Bueno, recuerden que depende, ¿no? O sea, ahí tener en cuenta que hay un par de cositas a tener en cuenta. Los demás componentes a los cuales tengo que tener en cuenta. Justamente, acá como Christian dice, aumentando la memoria RAM se consigue trabajar con más información de manera simultánea y facilita que el procesador acceda a la información de manera más eficaz y más rápida, ¿ok? En líneas generales, lo que estamos haciendo es que el funcionamiento de cualquier equipo se ve favorecido ampliando la memoria RAM
Sí, justamente también otra cosa, si la placa madre lo permite. Ahora también depende la frecuencia a la que trabaja, que mencioné anteriormente, que es necesario saber a qué frecuencia está trabajando la memoria RAM. Y bueno, pero dentro de todo hay una mejoría. Más rápido, tal vez lo note más rápido, pero la cuestión es que yo lo que está haciendo mi PC es que trabaja de manera más fluida, no se va a tildar si tengo varios programas abiertos, así que no va a tener ningún problema con eso. A eso se referiría. Ahora, ¿qué conviene? ¿Dos memorias RAM de 8 GB o una memoria RAM de 16 GB? ¿Y por qué? Bien, parece que todos estamos en la misma. 2 de 8 me imagino. Perfecto, sí. Justamente la idea es utilizarlo en Dual Channel, como decía Cristian. Si ambas son compatibles, la idea sería utilizar dos por el hecho de que estoy ampliando el ancho de banda. Estoy aprovechando los dos slots y me estoy repartiendo de manera simultánea. ¿Ok? Sí. Y otra cosa a tener en cuenta, si por ejemplo, a ver, tenía la otra placa madre, creo que tenemos en el simulador. La idea sería aprovecharlo en Dual Channel. Y para aprovecharlo en Dual Channel, la idea también es que lo conectemos en los mismos colores. Acá, como pueden ver, hay 4 ranuras o slots de memoria RAM. Entonces, si quiero comprarme dos memorias RAM de 8 GB, la idea sería conectarlo en los dos de color azul. ¿Ok? Eso también tengan en cuenta. Ahora, ¿qué pasa si instalo en mi PC dos memorias RAM de diferente frecuencia? Bien, esa era la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes que pase? Acá Carlos dice que va a trabajar a la de menor frecuencia. ¿Qué opinan los demás? Una no funcionaría en su mayor capacidad. Perfecto, claro, sería así. Una no funcionaría, no tomaría una. ¿De qué lo tomaría? Lo va a tomar. No hay ningún problema con eso. No estaremos aprovechándolo a la mayor capacidad. Eso sí. Ahora, es justamente como dice Carlos. Lo que sucede, digamos, tenemos mi placa madre, me soporta frecuencias de, digamos, 1500 MHz. Yo le pongo una memoria RAM menor. Y tengo otra memoria RAM que sí es de 1500. Lo que va a hacer es que se va a adecuar a la de menor frecuencia. No, el tema de la marca, la idea sería que el tema de la marca sea la misma. ¿Ok? El tema de la compatibilidad. Pero no mucho habría diferencia. ¿Ok? Perfecto. Bueno, y ya después por último, ¿por qué es necesario contar con un equipo equilibrado en cada aspecto? O sea, digamos, memoria RAM, CPU, GPU, o sea, la placa video, HDD o SSD. Digamos que tengo 2 GB de memoria RAM. Tengo un Core i5. Tengo una placa de video, una de esas nuevas, GTX, digamos, un HDD. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué es necesario tener de manera equilibrada? Bien, para el mejor provecho. Esa sería una buena respuesta, ¿no? ¿Los demás qué opinan? Bien, acá hay justamente otro concepto, lo que es el cuello de botella. Sí, justamente sería así. En el caso de nuestra PC, el cuello de botella, justamente como mencionaba Carlos, surge cuando hay un componente que frena el rendimiento general, es decir, el rendimiento de los demás componentes.
porque sus especificaciones se encuentran de manera desequilibrada, no tan bien compensada. Normalmente los cuellos de botella se originan porque la CPU ofrece un rendimiento bastante inferior con respecto a la GPU, es decir, a la placa de video, o de manera viceversa también. Entonces, por ejemplo, digamos, tenemos este fenómeno cuando tenemos un procesador i3, un Intel Core i3, que es uno de los menos nuevos, con una placa de video RTX, que es una de las más buenas, las más actuales. Eso sería un problema bastante con el tema de estar equilibrado. Y también otro ejemplo es de los discos duros. Son realmente importantes a la hora de leer muchos datos. O sea, digamos, para las personas que juegan videojuegos, el tema de que consumen bastante por el hecho de la instalación, más o menos 100 GB llegan algunos juegos. Obviamente todos estos datos hay que tenerlos y leerlos al momento. Entonces es necesario tener una velocidad alta. Por ello, en algunos casos, los discos rígidos, los HDD, llegan a un momento en que no son lo más ideal y terminan ocasionando el cuello de botella en ciertos juegos. Entonces esto nos obliga a tener que recurrir a otro tipo de unidad de almacenamiento, que son las SSD. Por lo tanto, ahí sí vamos a ver equilibrado los demás componentes. Así que eso hay que tener en cuenta. Hay que tener de manera equilibrada. No es solamente comprarse un procesador muy bueno y dejar de lado la memoria RAM o la placa de video, todo eso. Ok, ¿hasta ahora alguna duda? Sí, generalmente es así, Daniel. Muchos también suelen instalar el sistema operativo Windows, por ejemplo, en la SSD y tener almacenamiento, programas, imágenes, archivos, fotos, todo eso en la HDD. Bueno, si no hay más duda, los dejo este ejercicio. Son 3 ejercicios que es necesario que lo hagan y luego para la próxima clase lo tengan hecho. Voy a pedirles algunos, que es, en primer lugar, sacar una foto de la parte trasera del gabinete de la PC, reconocer los puertos y describir para qué sirve cada uno, de la misma forma que vimos acá. Tomando todas las precauciones necesarias, abrir el gabinete explicando cómo se lo hace, sacar una foto y reconocer los componentes internos explicando su función. Para aquellas personas que no tengan PC, todavía no tengan, utilicen el simulador, ¿bien? No hay ningún problema. Y reconozcan ustedes mismos los puertos que se encuentran aquí. Perdón, acá en los cables externos, acá. Luego sacar una foto a la placa madre y reconocer todos los elementos que posee, dando una pequeña explicación de cada uno. Y también quiero que me indiquen el modelo de la placa madre. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Ok, perfecto. Así que ya tienen trabajo para la próxima clase. Bueno, entonces tratemos de avanzar ahora con la clase 3 y vemos si podemos terminar con lo de la BIOS. También pertenece a lo que es la estructura básica de una PC, así que vamos a entrar. Bueno, la BIOS son las siglas en inglés de Basic Input Output System o Sistema Básico de Entrada-Salida. Y es el sistema encargado de gestionar el inicio de los distintos elementos hardware del ordenador, es decir, digamos, de los componentes, la placa madre, la CPU, la memoria RAM, la tarjeta de video, el almacenamiento, los discos duros, etcétera, todos los componentes. Y además permite la carga y el inicio del sistema operativo que tengamos. Es un elemento que está presente en todos los ordenadores del mundo. Hay que tener en cuenta eso. Hoy en día, la BIOS ha sido sustituida por las más modernas, que son la UEFI o BIOS UEFI, de las siglas en inglés, Unified Extensible Firmware Interface o interfaz de firmware extensible unificada, que suele, más que nada esto surgió en el año 2010, empezó a cambiar este tipo
de BIOS por la BIOS UEFI, que es un sistema más avanzado, más rápido y con mejoras tanto en funcionalidades, ya que permite tener disco de mayor capacidad, permite la instalación de sistemas operativos a partir de los 64 bits, también permite tener sistema de captura de pantalla, perfiles de usuario, etc. Todo eso me permite la BIOS UEFI. Y también tiene lo que es la seguridad o el Segure Boots, que vamos a ver más adelante, como también una buena interfaz gráfica. Hay que tener también en cuenta, para que vean qué es la BIOS y cómo lo vemos en todos lados, que un sistema puede contener también diversos chips con firmware de la BIOS, además de que existe en la placa madre. También podemos encontrar el pequeño chip de la BIOS en la tarjeta de video, en la tarjeta de red y también otros dispositivos más pequeños. ¿Por qué piensan ustedes que habría una BIOS en la tarjeta gráfica, en la placa de video? ¿Qué creen ustedes? Justamente en la placa de video siempre encontramos una BIOS, un pequeño chip de la BIOS. ¿Por qué piensan ustedes que hay ahí? Bien, el tema es más que nada la complejidad de estos componentes, de estas placas. Así que imagínense el hecho de tener que estar controlando, justamente vamos a ver en la parte de Explore. Si ustedes se fijan, la cantidad de componentes que tiene, ya de por sí tiene una pequeña memoria RAM, una GPU, ese procesador gráfico, unidad de procesamiento gráfico, y diferentes tipos de puertos. O sea que lo que está haciendo esta placa de video, el chip, la BIOS de la placa de video es de alguna manera controlar cada uno de estos componentes, porque es algo más complejo, así que ya es algo necesario. Bien. Bueno, con respecto a la diferencia entre estas dos, tenemos la que es la BIOS tradicional, está a la izquierda, y la BIOS UEFI, que se encuentra acá a la derecha. Claro, eso también sirve bastante. El tema de la BIOS. También se puede modificar todo lo que es el tema, digamos, del overclocking, que es llevar nuestra PC a lo máximo que se pueda. Obviamente tiene sus riesgos y muchas de las personas suelen hacer eso, explotar al máximo su PC. Y lo hacen configurando algunos aspectos, algunas funciones de la BIOS. Esta sería la diferencia entre la BIOS y la BIOS UEFI. Ahora, la BIOS de una computadora es un firmware o soporte lógico inalterable, cuyo propósito es activar una máquina desde el encendido y preparar todo el entorno para que carguemos al sistema operativo. O sea que nosotros estamos instalando nuestro sistema operativo sobre la BIOS, ¿ok? También prepara todos los demás componentes, como la memoria RAM, el disco duro. Y además, este programita, que es la BIOS, se encuentra grabado en un chip de memoria llamado CMOS de la placa base. No sé si ustedes recordarán, en la primera clase yo les mencioné que era lo que es un firmware. El firmware es ese pequeño chip que es una memoria ROM. Memoria ROM es porque no se puede modificar y solamente se utiliza para poder leer los archivos que se encuentran ahí. Así que la idea sería que este tipo de BIOS no se borre y siempre lo mantengamos para poder activar cada uno de los componentes. Ok, ¿cuáles son las tareas básicas de la BIOS? En primer lugar,
es comprobarse a sí misma, es decir, verificar si se encuentra en buen funcionamiento, mostrar también información sobre el tipo y versión de la BIOS, la clase y la velocidad de la CPU, comprobar la cantidad y la integridad de la memoria RAM del sistema, detectar e inicializar algunos componentes y dispositivos presentes en el equipo, como por ejemplo el ratón, el teclado, la tarjeta gráfica, el disco duro, los puertos USB, etc. Activar otras BIOS secundarias, como la de la tarjeta gráfica que mencioné. Cargar algunas configuraciones, como por ejemplo la hora y la fecha del sistema. Y otra cosa que tal vez ahí sí lo utilizamos bastante es establecer desde qué unidades quiero que arranque la máquina. Y cuando utilizamos más de un disco duro, entonces podemos especificarlo a través de la BIOS, que arranque desde, digamos, la unidad de estado sólido, que es la SSD, que es la más rápida, y en la HDD solamente voy a almacenar cosas, así que quiero especificarle a mi PC, lo voy a hacer a través de la BIOS, que se active siempre desde la SSD. También, obviamente, también es que me permite a mí arrancar desde un CD, desde un USB, cuando yo necesito realizar la instalación de un nuevo sistema operativo y también, por ejemplo, de otros archivos como un disquete, todo eso. Ahora, ¿dónde encuentro yo la BIOS? Es recomendable, en primer lugar, consultar el manual de nuestra placa madre y buscar el diagrama que muestra el diseño de la BIOS. Se busca el chip en el dibujo, que tiene generalmente una etiqueta blanca que dice BIOS chip o algo similar. A veces la etiqueta también puede referirse a un chip AWAR con ese nombre, AMI BIOS o Phonix Flash. Pero también otra manera de identificarlo es que la mayoría de los fabricantes marcan este chip de la BIOS con un pequeño punto de pintura de color blanco o a una pegatina que tiene el nombre de la placa madre, obviamente. Y en algunos casos también lo podemos identificar, este chip de la BIOS, guiándonos a partir de la pila de la placa madre. Algunos fabricantes suelen ubicar este chip de la BIOS cerca de la pila de la placa madre. Ahora, retomando de nuevo a la placa madre de mi PC, yo me voy a fijar que este es el chip de la BIOS. En este caso tengo una de las dos PC, una vieja y otra que es un poquito más nueva. Y me voy a dar cuenta que tengo el chip de la BIOS al lado de la pila de la placa madre. ¿Ok? Y tiene una etiqueta 4M90M que hace referencia a una de los nombres de la placa madre en sí. Acá también tengo el chip de la BIOS que dice N68C UCC, que también hace referencia al modelo de la placa madre. Acá como dice UCC. Así que esa es una manera de poder identificar el chip de la BIOS. Algunos fallos en la BIOS. Bueno, primero que nada, el tema del por qué es necesario en algunos casos identificar el chip de la BIOS. Lo bueno para poder identificar es que a veces cuando sin querer se desactualiza la BIOS o borramos algunos archivos de la BIOS, se daña tranquilamente el chip de la BIOS, podemos comprarnos un nuevo chip. Algunas personas suelen vender chip de la BIOS ya por separado de la placa madre que no le funciona, más o menos rondan entre los 500 y 1000 pesos, más por el hecho de que es algo difícil a veces encontrarse o volver a grabar este chip de la BIOS. Se puede volver a grabar, sí, pero a veces es algo un poquito más complicado. También algunas placas madres por seguridad suelen poner dos chips de la BIOS, uno que tenga una copia de seguridad por si el primer chip de la BIOS llega a fallar o se llegan a borrar algunas cosas. Bien, hasta ahora ¿cómo vamos? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No quiero que se duerman. Perfecto. Ya vamos a terminar, así que seamos un poquito pacientes. Bien, los fallos en la BIOS.
Normalmente un computador con una BIOS dañada no carga el Windows o no carga ni siquiera otro sistema operativo. En su lugar, lo que se va a hacer es mostrar un mensaje de error inmediatamente después de que lo encendamos. En algunos casos, ni siquiera vamos a poder ver el mensaje de error. Pero lo que sí hace la placa madre es emitir una serie de pitidos denominados como bit códigos o códigos BIPs, que forman parte de un código de la placa madre. O sea que la placa madre me está diciendo con unos soniditos, con estos pitidos, de que algo malo está fallando, algo está pasando con algún componente en sí. Para averiguar el significado de esto es necesario consultar el manual del fabricante del chip. Yo acá les puse dos sonidos de la BIOS. ¿Se escuchó? Bien, perfecto. Ahora otro. ¿Le escucharon también? Bien, perfecto. Hay que tener en cuenta que este código es específico de cada fabricante de la BIOS, es decir, de la placa madre también. O sea que comúnmente no significa que este pitido, este sonido de la pitido, en una placa madre corresponda a un fallo de la BIOS. Capaz que este pitido corresponde a un fallo de la memoria RAM, por ejemplo. O a un fallo, no un fallo, sino que a que la pila de la placa madre se encuentre descargada. No sé si alguna vez a ustedes le habrá pasado que la fecha de la hora se encuentra desactualizada y a veces hace un par de pitidos la computadora o la notebook. O a nadie le pasó eso. Bien. Sí, a Marcelo sí. No, la notebook sí, muy seguido, dice Julián. Bueno, en algunos casos la notebook está indicando que hay un problema con la pila. Lo que uno generalmente tiene que hacer es fijarse el código al cual corresponde esta serie de pitidos, este bitcodes, para poder identificar dónde está el error. ¿Ok? Ya la placa madre entonces ya me está indicando que hay un error en algún lado. Ahora, ¿cualquier pitido significa que hay un error? Es una pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Si yo prendo la computadora, apenas hace un pitido, ¿significa que hay algún error o no? Carlos dice que no. Isaac dice que sí. Bien, el tema de dónde se encuentran estos bitcodes, generalmente uno tiene que buscarlo, googlearlo, no hay una página en específico. Más que nada, el manual, o sea, tenés que dirigirte al fabricante de la placa madre y ahí recién investigar dónde se encuentra. A ver si yo, por ejemplo, P4 en 1900. A ver si me aparece o no. Bueno, no, lo ideal sería buscarlo bien en el manual. Pero bueno, es un poquito más complicado el hecho de eso, de tener que buscarlo, porque solamente te indica que, digamos, un pitido corto, un pitido largo, un pitido corto corresponde a un error de la memoria RAM. Algo así te va indicando. Pero hay que ir buscándolo, investigando un poquito más que nada, con respecto al manual en sí de la placa. Sí, generalmente con un speaker, un pequeño zumbador, creo que se le llama también. La verdad que en las actuales, no sé si lo hacen ahora con las luces, pero de que te figura, te puede aparecer un pantallazo con algún número del error. ¿A eso te referís, Cristian?
No, es que no hay un lugar en específico. La idea sería comenzar a buscar muy en detalle dónde se encuentra ese bitcode. Bueno, justamente como estabas diciendo, Cristian, a veces, o sea, no escuchamos el pitido, pero sí nos aparece un pantallazo con algún error o con algún número del error. Lo que generalmente uno tiene que hacer es investigar a este número de error y fijarse a qué corresponde ese error. Bien, perfecto. Ahora, y si no hay pedido, si mi PC no arranca, perdón, la pregunta anterior de cualquier pedido que hay un error, no necesariamente. A veces hay algunas placas madre, algunos fabricantes, suelen poner que un pitido significa que está todo correcto, o sea que ahí todo bien, bien. Pero en otras placas madre, digamos que un solo pitido corresponde a que hay un fallo en la memoria RAM, digamos así. Así que cada uno depende de los fabricantes. Bien, ahora, y si no hay pitidos, pero mi PC no arranca, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Bien, en algunos casos, Matías, si tenés una notebook, deberías fijarte, puede ser un problema con respecto al tema de la pila. El tema de la pila de la placa madre. La RAM, sí, en algunos casos, mi PC ni siquiera arranca, es porque a veces la memoria RAM no está bien conectada, se encuentra un poco sucia, y es necesario fijarse si está funcionando o no. Lo que podemos hacer es cambiar esta memoria RAM y ponerlo en otro slot de la memoria RAM. O también otra cosa puede ser, justamente como dice Emma, la fuente. Digamos que la fuente de alimentación no está tirando suficiente tensión y no está prendiendo mi PC. O sea que hay un problema en la fuente, no prende la PC, no hay ningún pitido, pero el problema está en la fuente. Bien, si en la PC de escritorio, ahí lo que mucho más fácil, deberías fijarte el tema de la pila, y si tenés un tester o un multímetro, fíjate si tiene carga, ¿ok? Eso en primer lugar. Bien, perfecto. Bueno, justamente era eso. Si no hay pitidos, pero mi PC no arranca, no necesariamente significa que hay un error. Puede ser que haya un error no solamente en la BIOS, hay un error, digamos, en la memoria RAM, en la fuente, que no está teniendo suficiente tensión, o también puede ser este pequeño zumbador que no está funcionando, digamos que se quemó. Bien, y si tarda en arrancar, eso más que nada ya es un problema, parece, el tema del disco duro. Si tarda bastante en arrancar, tenés que fijarte si el disco duro se encuentra en buen estado, si no se encuentra lleno también. Pero bueno, eso vamos a ver más en detalle más adelante, para que lo puedas hacer un testeo. Cada uno va a hacer un testeo a su disco duro y va a poder determinar la salud del mismo. ¿Ok? Bien, perfecto. Bueno, a ver si podemos terminarlo. Sí, creo que sí. El botón reset, ¿a qué te refieres con el botón reset, Matías? ¿Vos te referís al de resistió la BIOS? ¿Puede ser? ¿O a qué? No, la verdad que no sé a cuál botón te estás refiriendo. Yo sé que hay algunos botones que tal vez te aparecen
para acceder a la BIOS directamente o para poder reiniciar de fábrica a la notebook, digamos, pero no sé a cuál botón está refiriendo en sí. Si podés después sacar una foto y pasar al grupo a ver a qué se refiere eso, ¿ok? Bueno, pero ese es para reiniciar. Ese es generalmente cuando se tilda o a veces... Sí. Este es justamente si es de la PC escritorio y el botoncito abajo del botón de apagado es el de reiniciar. Lo que haciendo es reinicia toda la PC y generalmente uno lo utiliza cuando se tilda la máquina, digamos. Bien, perfecto. Bueno, el tema de los fallos de la BIOS, las causas que puede ser. Hay tres casos principales para un error de BIOS. En primer lugar tenemos la BIOS dañada, faltante o mal configurada. Uno puede ser por un virus informático o un intento de actualización fallida de la BIOS. Puede hacer que se dañe o también se elimine por completo. También en algunos casos cambiar los parámetros, algunos valores que son incorrectos, puede hacer que deje de funcionar la BIOS en sí. ¿Y qué soluciones hay a esas? Bueno, si un BIOS mal configurado produce el error y todavía podemos ingresar al mismo, tenemos la posibilidad de ingresarlo, ahí seleccionamos la opción que restablece todos los parámetros a los valores predeterminados. Ahora, si hay un BIOS dañado o faltante, que es el causante del error, normalmente no vamos a poder acceder al mismo. Entonces, algunas placas madre dan la opción de reinstalar la BIOS desde una copia guardada en un chip separado. Como le estaba mencionando, que hay a veces dos chips BIOS, que uno sirve como copia de seguridad. La mayoría no podrá utilizarse sin el BIOS funcionando. Entonces la opción más usual es la sustitución del chip de la BIOS o más que nada reinstalar la BIOS a través de la copia guardada. Bien, pero bueno, tampoco es algo un poquito más complicado el tema de la actualización de la BIOS, de volver a resetear la BIOS, así que no quiero entrar mucho en detalles con respecto a eso. Bueno, ¿cómo accedemos a la configuración de la BIOS o también denominados como CMO Setup o BIOS Setup? Se accede pulsando una tecla o una combinación de teclas inmediatamente cuando el ordenador arranca. Al principio del arranque suele aparecer en pantalla durante unos pocos segundos, no sé si ustedes se habrán dado cuenta. Aparece una pantalla negra con algunas imágenes, en primer lugar el logotipo de la marca y un texto que nos informan las teclas que dan acceso a la configuración de la BIOS, el sistema de arranque múltiple y otro tipo de opciones. Cada fabricante establece una tecla o una combinación de distintas de teclas. Las más habituales es que la tecla Sub es la más habitual en la PC de escritorio para acceder al setup de la BIOS. La tecla F2 es la más habitual en los ordenadores portátiles, es decir, en las notebooks o netbooks. También, si no funciona ninguna de estas dos, podemos probar con la tecla F1 o F10 o con la secuencia de teclas Control Alt Escape o Control Alt Enter. Pero lo ideal sería fijarnos a partir de la primera pantalla que nos muestra la secuencia de teclas. No sé si ustedes vieron este tipo de pantallas al principio cuando prenden la PC. ¿No les apareció una pantalla similar? Sí, bueno, algunos sí. La verdad que no, o sea, sí o sí no, tenemos que tener la posibilidad de acceder a BIOS. Ahora que accedamos y no podemos hacer algunas cosas, ahí sí, bien. Pero siempre hay una posibilidad de acceder a la BIOS, no necesariamente con una tecla. A veces algunos en las notebooks, algunos fabricantes suelen poner una tecla oculta, que generalmente con un pequeño botón, o simplemente también desde la misma computadora, desde el mismo Windows, podemos acceder a la BIOS.
Claro, acá justamente sale las teclas con las cuales podemos acceder a la BIOS. Aquí al principio me está diciendo que con la tecla del voy a ingresar al setup. Y acá a la derecha me dice presionar F2 para ingresar al setup. ¿Ok? Ese sería el setup de la BIOS. Bueno, ya quedaría unas diapositivas, pero tampoco quiero robarle mucho tiempo, así que mejor lo dejamos para la próxima clase. Y también el tema de los ejercicios, ¿ok? Así que bueno, en primer lugar, estos ejercicios tranquilamente lo van a poder hacer, no hay ningún problema. Me gustaría que ustedes accedan a la BIOS. Otra cosa que no les mencioné antes de terminar es que ustedes pueden pausar, o sea, de un momento determinado pueden pausar la pantallita esta para poder leer cuál tecla van a poder ingresar a la BIOS. Con la tecla pause inter break. No sé si ustedes pueden identificar esa tecla en su teclado. Ustedes presionando esa tecla van a poder detener en un rato esta pantallita para poder leer cuál es la tecla que corresponde para ingresar a la BIOS. ¿Pueden identificar esa tecla o no? Pause interrupt o también pause interno más. Bien, perfecto. Entonces, de esa forma, ustedes van a poder pausar un momento para poder ingresar. Capaz que a aquellas personas que no pudieron verlo, que me decía Adrián, tratando de presionar esa tecla, ahí capaz que sí te aparezca la pantalla, ¿ok? Entonces, ya con lo que les voy a subir esto a la diapositiva, me gustaría que ustedes accedan a la BIOS, quiero que accedan nomás a la BIOS y se fijen, y luego salgan de la BIOS con la opción de exit y descartar cambios, ¿ok? Salir sin guardar cambios o simplemente presionando la tecla escape, salir sin guardar las modificaciones. Si pueden. De igual forma ya tienen los ejercicios anteriores, que eso sí es necesario que lo tengan para la próxima clase. Bien. Ahora sí, no les robo más tiempo, así que nos estamos viendo.